Perfecto. Y yo, si me permiten, quiero... Inicio. Genial. Una ventana quiero presentar. Esta. Vamos a compartir. Raúl, o quien sea, me confirma si se ve la pantalla. Se ve perfectamente, se ve el Genial. efecto también, listo. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, arranquemos. La idea es hablar con ustedes hoy de salud mental, adicciones y políticas públicas. Y como les dije hace un minutito, la idea es en esta primera parte discutir aspectos muy generales para que todos más o menos entendamos la misma terminología. Voy a estar fuertemente hablando más de políticas públicas en este primer momento que de salud mental y adicciones, ¿sí? De cualquier manera, algo va a surgir seguramente porque siempre me gusta dar ejemplos. Pero en la segunda parte de la clase, la que está prevista para la tarde, efectivamente ahí vamos a hablar de algunos temas que son centrales hoy en la agenda de salud mental y adicciones, y los vamos a pensar esos temas en relación a cuáles son sus efectos en el marco de la definición de políticas públicas, ¿sí? Así que espero que sea un recorrido interesante. Por favor, cuando quieran, o cuando consideren que sea necesario, intervengan, hagan consultas, planteamientos. Si Raúl está por ahí dando vueltas, simplemente me avisa por lo del chat, y si no, a viva voz, listo, intervengan y lo resolvemos, ¿sí? Vamos a empezar por algo que todo el mundo seguramente sabe, y por eso está motivado para hacer una diplomatura de estas características, que es la relación que existe entre la investigación sobre adicciones y el campo de las políticas públicas, ¿sí? Hoy casi que no cabe ninguna duda que donde uno mire, desde diversos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ONGs que tienen despliegue global, ONGs que tienen despliegue regional, ONGs que están en el ámbito del territorio, desde diversos espacios y sectores se nos llama, a quienes estamos en la academia, a que dediquemos más tiempo, más recursos, más esfuerzos para investigar sobre adicciones buscando soluciones sobre tres grandes ejes, ¿sí? Uno es identificar las causas de las adicciones, ¿sí? Que es un aspecto que consume mucho tiempo, muchos recursos y sobre el cual hay muchísimos trabajos, que seguramente han discutido algunos de ellos acá. No hay una respuesta definitiva sobre eso, pero bueno, ustedes saben que cada vez conocemos más desde los aspectos neurobiológicos asociados con las adicciones, por un extenso e intenso trabajo realizado particularmente con modelos animales. En los últimos años se ha sumado el conocimiento que ha sido posible gracias al desarrollo de las técnicas de neuroimágenes, por ejemplo, y poder trabajar con población humana, más todo lo que hacemos psicólogos y psicólogas y colegas de disciplinas afines cuando trabajamos con otro tipo de aproximaciones indirectas, si se quiere, como pueden ser los estudios con encuestas, los estudios epidemiológicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Sobre el segundo punto también hay una gran demanda. Todos los que están aquí asistiendo seguramente lo tienen claro o participan incluso de alguno de esos esfuerzos, ¿sí? Se nos pide que generemos programas de prevención, se nos pide que generemos programas de intervención, se nos pide que generemos programas de rehabilitación, ¿sí? Y finalmente, ¿qué es lo que se nos está pidiendo y qué es el eje que va a ir vertebrando esta clase? Es que aportemos fuertemente desde la academia al diseño de políticas públicas. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? La pregunta es entonces, ¿qué son las políticas públicas? ¿Sí? Bueno, acá ya viene un primer pequeño problema, ¿sí? La verdad es que no existe una definición estándar, unívoca, de políticas públicas, ¿sí? Cuando uno revisa la literatura, lo que va a encontrar es que la mayoría de autores, autoras, coinciden en definirlas como acciones o inacciones del Estado para solucionar ciertos problemas públicos, ¿ok? Por ejemplo, yo ahí les traigo una definición, entre comillas, relativamente reciente, es del 2008, de alguien que se llama La Era, que sostiene lo siguiente: las políticas públicas pueden definirse como un curso de acción y flujo de información relacionado con un objetivo público definido en forma democrática, las que son desarrolladas por el sector público y frecuentemente con la participación del sector privado, ¿sí? Si en la audiencia son todos argentinos, argentinas, coincidirán conmigo en que esta definición es muy interesante
pero probablemente no se acerca demasiado a la realidad nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros justamente en Argentina, si por algo nos caracterizamos en lo que tiene que ver con la arena de las políticas públicas, es que el sector privado participa poco y nada, ¿sí? En otros países quizás esta definición sea una definición más comprensiva y más cercana a la realidad. Para nosotros, algunos elementos pueden ser interesantes, como por ejemplo el hecho de que sean definidas de forma democrática, que para nuestro país ese es un valor importante, pero el hecho de que uno imagine una política pública que es sostenida, desarrollada, con una participación significativa del sector privado, no es la realidad frecuente, ¿sí? Así que simplemente ahí ya tiene un elemento para empezar a discutir y a reflexionar al respecto. Luego, si se fijan en la imagen de la derecha, hay como un esquema que sigue un flujo, ¿no? Dice definición del problema. Déjenme un segundo a ver si yo activo mi famoso puntero láser, que no es mío, ¿no? Pero bueno, si se ve ahí un puntito rojo, bueno, fíjense que arranco por la definición del problema, luego sigue por establecimiento de la agenda, luego sigue por formulación de políticas, luego sigue por implementación de políticas y luego sigue por evaluación de políticas, ¿sí? Este sería cuando uno se mete a revisar qué es lo que se sabe sobre políticas públicas. La gente que trabaja en ciencias políticas lo tiene más claro, por supuesto, pero digamos, cuando un psicólogo como yo o alguien de una disciplina afín se mete en el campo de las políticas públicas, en general va a encontrar de manera repetida esta ilustración, esta imagen, este circuito ideal de cómo se sostienen las políticas públicas, ¿sí? Que parte de identificar un problema público, de establecer una agenda de trabajo, de formular políticas dirigidas a resolver ese problema, de implementarlas y de evaluar si efectivamente esas políticas resolvieron o no el problema que fue identificado, ¿sí? En Argentina, nosotros quizás tengamos mucha experiencia en algunos de estos elementos de esta fase, pero claramente no tenemos experiencia o la experiencia es muy incipiente o muy pobre en lo que refiere a la evaluación de políticas públicas, ¿sí? Luego vamos a discutir seguramente en mayor detalle cuando vaya cerrando el módulo qué es lo que ocurre con la realidad argentina, pero ya desde ya les anticipo que un profundo déficit que tenemos es la evaluación de las políticas públicas en diversos terrenos o en diversas áreas y el campo de la salud mental de las adicciones no es una excepción. Allí también tenemos este problema, este déficit de decir, bueno, a ver, ponemos en marcha esto, lo ejecutamos, lo implementamos, pero nunca evaluamos realmente si funcionó o no funcionó y nunca volvemos a realimentar este circuito para definir si continuamos sosteniendo esa política con todo lo que eso implica, destinar recursos humanos, destinar recursos materiales, destinar recursos financieros, o si hay que pegar un volantazo, hacer un cambio de rumbo y empezar de nuevo, ¿sí? Bueno, eso no está tan establecido en nuestra realidad, lamentablemente, ¿sí? Les agrego una capa de complejidad, ¿sí? Acabamos de dar una definición muy básica, muy introductoria de qué son políticas públicas. Bueno, los acerco a algo que es más cercano a lo que está discutiéndose hoy internacionalmente, regionalmente también, claramente. En Argentina se empieza a discutir, se le voy a dar un ejemplo concreto al respecto, y es un territorio en donde psicólogos y psicólogas y gentes de disciplinas afines de la ciencia social tienen mucho para contribuir y aportar. Y que, como vamos a ver a la tarde, también tiene que ver con la temática específica de la salud mental y las adicciones, que es el caso de las políticas públicas, pero las políticas públicas basadas en la evidencia, ¿sí? Quizás han escuchado este término, lo han leído en algún reporte, en algún informe, se los han comunicado. De hecho, si alguno o alguna de ustedes participó del último congreso organizado por la CEPADIC de la provincia, quizás recuerde, o de hecho hasta participó directamente en lo que ellos llamaron Comportamentón, ¿sí? Que fue un espacio de trabajo e discusión siguiendo principios de las ciencias del comportamiento y de las políticas públicas basadas en evidencia para pensar soluciones en torno a dos ejes que se presentaron desde la CEPADIC, ¿sí? Que uno era trabajar con adolescentes y otro trabajar en asistencia y adherencia a los tratamientos, ¿sí? Así que quizás el término les resulte familiar. Si no les resulta familiar, lo resolvemos ya mismo, justamente a partir de la respuesta a esta pregunta. ¿Qué son las políticas públicas basadas en la evidencia? Bueno, la política basada en la evidencia, o en inglés Evidence-Based Policy,
Es un término utilizado en el campo de las políticas públicas y la administración pública para referirse a decisiones que se toman a partir de evidencias generadas de manera rigurosa y objetiva, ¿sí? Es decir, si volvemos al grafiquito de acá atrás, en esta parte de definición de problema, si uno quisiera encarar esa parte desde la perspectiva de las políticas públicas basadas en evidencia, debería recoger evidencia generada de manera rigurosa y objetiva que me ayude a acotar, a identificar qué problema tengo y qué soluciones cuento, con qué soluciones cuento o con qué soluciones dispongo, ¿sí? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que subyace a esta perspectiva que tiene esta vuelta de tuerca? Bueno, la idea es que si uno adopta esta perspectiva de política pública basada en evidencia, se va a incrementar la probabilidad de éxito de las intervenciones que se financian con recursos públicos, ¿sí? Recuerden que cuando estamos hablando de políticas públicas, un Estado está por detrás tratando de sostenerlas y desarrollarlas, ¿sí? Y eso solamente es posible con fondos públicos, ¿ok? Entonces, detrás de este enfoque, la idea es incrementar la probabilidad de éxito de las intervenciones que se financian con recursos públicos, con la convicción de que los objetivos sociales se cumplen de mejor manera cuando están informados, cuando están apoyados en la mejor evidencia científica que se pueda recoger, ¿sí? Sobre qué tipo de programas, qué tipo de iniciativas son más efectivas para resolver problemas que aquejan a la población, ¿sí? La imagen de la derecha simplemente quiere ilustrar esta perspectiva. Piensen en 2020, 2021, todo lo que movilizaron los estados, las naciones, en relación a dar una respuesta integral al problema o al desafío que supuso en términos de salud pública, el tema del COVID, de la pandemia, ¿sí? Bueno, en muchos países, por suerte había una infraestructura ya establecida en donde la perspectiva de las políticas públicas basadas en la evidencia estaba ya, digamos, desarrollada, con recursos, con infraestructura. Entonces, cuando se enfrentaron a estos desafíos, lo único que hicieron fue activar dispositivos con los que ya contaban y empezar a articular e integrar soluciones para dar respuesta justamente al desafío que supuso la pandemia, ¿sí? No todos los países respondieron de la misma manera a la pandemia, no todos los países sufrieron de la misma manera la solución más sencilla y más efectiva inicialmente para dar respuesta a la pandemia, que fue el aislamiento social, porque contaban con otros recursos, con otra infraestructura. Ni todos los países desarrollaron y fueron emergiendo, entre comillas, de la misma manera al impacto que tuvo la pandemia, porque por detrás de eso hay infraestructura, no solamente material, sino infraestructura de equipos organizados de determinada manera con perspectivas para pensar soluciones a problemas vinculadas más fuertemente al campo de las políticas públicas basadas en evidencia que en otros sitios, ¿sí? En esos lugares, si ustedes tienen la oportunidad de revisar reportes e informes, van a ver que efectivamente las respuestas fueron más efectivas, las tasas de recuperación, si me permiten el término, fueron mejores, y no solamente me refiero al tema de las personas efectivamente infectadas, sino me refiero a la reactivación de la economía, a la recuperación de los vínculos sociales, al fortalecimiento de las comunidades, etcétera, etcétera. Bueno, en esos países donde estas infraestructuras o estas perspectivas o estos modos de concebir soluciones a problemas de políticas públicas estaban bien consolidados, la salida viene siendo mucho más prolija, ordenada, efectiva, positiva que en comparación con otros países, ¿sí? Entonces, es una perspectiva muy interesante, que no es novedosa, ni siquiera es novedosa para nuestra región, ¿sí? Latinoamérica es un espacio en donde afortunadamente cada vez más son más los países que incorporan estos principios y avanzan en el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia, ¿sí? Ya vamos a discutir el caso de la situación de Argentina, ¿sí? Hay una metodología de investigación asociada con las políticas públicas basadas en la evidencia. Yo solamente la voy a mencionar muy específicamente. Si surge de nuevo a la tarde, doy algunos ejemplos más. No quiero agobiarlos porque la idea es simplemente presentarles una idea general de la relación del vínculo entre las políticas públicas en salud mental y adicciones y la investigación en general, ¿sí? No quiero detenerme en ello, salvo que Raúl desee que después discutamos más cuestiones metodológicas. Pero o que haya alguna persona con cierta curiosidad, le puedo aportar más información, por cierto, ¿sí? Pero hay una metodología. Recuerden que dijimos que la idea es
que se llaman políticas públicas basadas en la evidencia porque la evidencia se obtiene de una manera rigurosa, ¿sí? Y eso implica una metodología de investigación para reunir esa información, esa evidencia, ¿sí? Entonces, dentro del enfoque de las políticas basadas en la evidencia, la evidencia, ¿sí? Que está ahí marcada en negrita, se refiere al efecto causal que produce un programa o intervención sobre un grupo de individuos que son expuestos a esa intervención, ¿sí? Como está representado en la imagen de la derecha, ¿sí? Idealmente, cuando un Estado, cuando una nación decide reunir evidencia sobre si una política pública funciona o no, lo que hace es dirigirse al público destinatario de esa política pública y en condiciones ideales conformar al menos dos grupos. Un grupo que va a recibir esa política pública contra un grupo que no la va a recibir de manera inmediata y del análisis de cómo se comporta un grupo con respecto al otro, uno va a poder concluir si efectivamente esa política pública funciona o no funciona y en consecuencia decidir adoptarla, implementarla, escalarla y llevarla al conjunto de la población, ¿sí? Eso es un experimento, gente, ¿sí? Los experimentos no solamente se realizan en laboratorios, no solamente se realizan en modelos animales, como me tocó muchas veces hacer a mí en el pasado cuando estaba haciendo mis tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado relacionado con los efectos de la exposición crónica al alcohol en modelos animales. Se pueden hacer experimentos en población humana y se pueden hacer experimentos a gran escala, como es lo que están por detrás de la evidencia que es necesaria cuando hablamos de políticas públicas basadas en la evidencia, ¿sí? No es la única manera de producir evidencia, esto también es importante que lo sepan, ¿ok? No es la única manera de producir evidencia. O sea, para medir el impacto de un programa que tiene que ver con una política pública, necesitamos ser muy rigurosos, ¿sí? Y podemos ser rigurosos apelando, idealmente, siempre que las condiciones lo permitan, a un verdadero experimento, a un método experimental, o cuando ello no es factible, a algo cercano, en donde tengo un poquito menos de control, pero sigo siendo riguroso, que es la aproximación de los diseños cuasi experimentales, ¿sí? ¿Qué diferencia uno de otro? Mínimamente, porque dijimos que no iba a ser un curso de investigación es que en el caso de los métodos experimentales yo puedo valerme totalmente del azar para asignar los participantes a las condiciones, con lo cual incremento mucho el control de mi investigación, que es lo que está representado en la imagen de la derecha, ¿sí? Fíjense que dice, la población es aleatoriamente separada en dos grupos. Eso es usar el azar para, si tengo 100 participantes, distribuir por azar aleatoriamente 50 a la condición que va a recibir el programa de intervención, el tratamiento, y los otros 50 el grupo que va a ser el grupo de control o de comparación, ¿sí? Esa es la situación ideal y por eso se habla de pruebas controladas, aleatorizadas, como el caballito de batalla, la herramienta estándar básica para reunir evidencia sobre si una política pública, un programa, una intervención funciona o no, ¿sí? Lo van a encontrar en literatura como pruebas controladas aleatorizadas, como ensayo controlado aleatorizado. Muchas veces, como esto viene del inglés, de Randomized Controlled Trial, lo van a encontrar directamente con el acrónimo en inglés, con las siglas en inglés, RCT, ¿sí? Es la principal herramienta utilizada, pero no es la única, ¿sí? Y por otro lado, lo que quiero contarles, y con esto prometo no extenderme mucho más en temas de investigación, es que esto remite a cuando un Estado o una parte del Estado, Cedronar, por ejemplo, o la CEPADIC en la provincia, implementa un programa y quiere saber si ese programa funciona, ¿sí? Es decir, quiere reunir evidencia de que ese programa funciona para, como decía yo recién, decidir luego si lo escala y lo lleva a todo el territorio, ¿sí? Ahora bien, puede ocurrir, y de hecho, por eso muchos de los que estamos interesados en estos temas seguimos trabajando como trabajamos, que estemos reuniendo evidencia antes, ¿sí? Que oriente decisiones políticas. Por ejemplo, ya lo vamos a ver más a la tarde, yo puedo estar reuniendo evidencia sobre la importancia de prestar la atención muy especial a la etapa de la adolescencia, ¿sí? Y esa evidencia quizás se reúna, se genere con estudios con encuestas, con estudios con modelos causales, con estudios de laboratorio con modelos animales del adolescente, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa montaña de evidencia pueden ser sistematizada en informes técnicos, lo que sea, que desde la academia deberíamos hacerle llegar a los decisores de políticas públicas y los decisores de políticas públicas deberían tomar en cuenta,
o considerar a la hora de decir su próximo paso. ¿Sí? Son como dos momentos en donde la investigación está presente. Un momento previo en donde el conjunto de quienes estamos en la academia reunimos evidencia por diversas vías, con experimentos, con estudios con encuesta, con estudios epidemiológicos, y podemos todos coincidir en un diagnóstico, por ejemplo, que hay que prestarle atención a la etapa adolescente cuando uno tiene que pensar en políticas dirigidas a disminuir el consumo de alcohol, por ejemplo, ¿sí? U otra política pública sobre la cual no hay ninguna duda en muchos países, y en Argentina todavía estamos medio verdes, que es que cuando una mujer está planificando un embarazo, en la primera interacción que tenga con personal de la salud, con su futuro obstetra o lo que sea, ese obstetra, por ejemplo, por defecto, sí o sí le tiene que informar que hay una causa, retraso mental, que es absolutamente prevenible, que es el síndrome fetal alcohólico, y lo único que tiene que hacer es abstenerse totalmente de consumir alcohol si piensa ser mamá. ¿Ok? Entonces, eso que en otros lugares ya es una política pública, en algunos países ya está establecido ese protocolo, ¿sí? En Argentina está medio verde. Bueno, nada. La evidencia sobre el síndrome fetal alcohólico se produjo antes, a partir de la acumulación de estudios como de los animales, de análisis clínicos de niños que ya presentaban esas características, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, la investigación, la academia, la universidad, los institutos CONICET, lo que sea, pueden alimentar en Argentina, o los organismos equivalentes en otros países de la región, pueden alimentar a los organismos del Estado que tienen que definir políticas públicas desde el inicio. ¿Sí? Pero también podemos contribuir una vez que un espacio de la nación, de un Estado, la CEDRONAD, la CEPADIC, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, el espacio que ustedes imaginen, desea implementar un programa puntual, bueno, nosotros también podemos contribuir ahí en relación a evaluar si ese programa funciona o no funciona. ¿Ok? Simplemente quiero que se imaginen como actores, actrices que pueden jugar un rol, deben jugar un rol muy significativo, muy importante en cualquiera de estos momentos en los que uno puede producir evidencia en sentido general para alimentar las políticas públicas. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas hasta ahora? Déjenme ver si veo algo en el chat. Yo estoy por acá, yo apago. Bueno, pareciera que no hay preguntas en el chat. Listo, sigo. ¿Se entendió todo hasta ahora? A ver, déjenme ver las caras. Un señor dice que sí. Arce Dojo, perfecto. Oscar también. Bien. Vamos a seguir entonces. ¿Sí? A ver, sentí un ruidito, así que me voy a fijar. Deme un segundo que tengo que volver. Sí, dice alguien. Genial. Buenísimo. Claro por ahora, dice Anabel. Bueno, genial. Listo. Continúo entonces. Vamos a meternos en los temas de Argentina. Perdonen si escuchan algún ruidito porque estoy transmitiendo desde mi instituto, desde el IPSI. ¿Sí? Y hoy hay particularmente muchos becarios, becarias y colegas. ¿Sí? Vamos a meternos entonces en la situación de Argentina. ¿Qué desafíos enfrenta Argentina? ¿Sí? Si hay alguien que no sea de Argentina, nada, es una situación que al menos en la región es bastante compartida. Quizás haya algún matiz, lo podemos discutir si se anima a intervenir esa persona. ¿Qué desafíos se enfrenta Argentina? Bueno, muchos de los problemas de nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, estimular el empleo, reducir el déficit fiscal, mejorar el sistema de salud y la calidad de educación, por ejemplo, son todos de gravedad. Todo lo que estamos acá vamos a coincidir en ellos, ¿sí? Tienen que ser abordados rápidamente, urgentemente, ¿sí? Pero todo lo que estamos acá tenemos cierto nivel de experiencia, sabemos, y si no, es importante que lo empecemos a saber, que nada de eso se va a solucionar mágicamente desde el Estado, desde el gobierno, ¿sí? En gran medida, cada uno de estos problemas, particularmente los que nos interesan en el marco de esta diplomatura, problemas vinculados con políticas de salud mental y adicciones, todos requieren de una comprensión profunda de lo que motiva los comportamientos de ciudadanos y ciudadanas de Argentina, ¿sí? Y una comprensión profunda de las acciones que tenemos a nuestro alcance para cambiar esos comportamientos, ¿sí? Piensen en un ejemplo cualquiera, es decir, si yo quiero prevenir el consumo de alcohol de los adolescentes, ese comportamiento, bueno, yo tengo que tener una comprensión bastante clara de qué caracteriza ese comportamiento, qué elementos lo
lo estimulan, qué elementos lo dificultan, porque son las cosas de las que me tengo que valer para definir políticas públicas, para identificar qué acciones puedo llevar adelante para atacar ese problema, ¿sí? Entonces, qué sé yo, si yo no tengo claro que, con esto menciono rápidamente algo que voy a retomar a la tarde, no tengo claro que por sus características de desarrollo los adolescentes están permanentemente en búsqueda del riesgo, en búsqueda de sensaciones, en búsqueda de la novedad, y en su entorno promuevo la experimentación con el alcohol porque no tengo una regulación de las bocas de expendio de alcohol cercanas a los colegios donde esos chicos asisten, bueno, lo que estoy haciendo es aumentando la probabilidad de que un adolescente que está, como les dije recién, atravesado por la búsqueda de sensaciones, la búsqueda de novedad, la búsqueda de riesgo, acceda sin mayores dificultades a un punto de venta de alcohol porque está a la vuelta de la escuela, o literalmente a veces al lado de la escuela, y se lo compre y lo consuma, y lo consuma en compañía de amigos y amigas, que tiene otro factor que además alimenta seguir consumiendo alcohol en esa edad, porque el componente social es muy significativo. Bueno, todos esos aspectos, si yo no los integro, no los voy a considerar a la hora de definir políticas públicas, como puede ser la regulación de la ubicación de lugares que venden alcohol respecto de escuelas, por ejemplo, ¿sí? Para pensar en un aspecto simplemente. ¿De acuerdo? Lo mismo vale para acciones que previenen que un adolescente se implique en comportamientos no deseados, ¿sí? Si yo no, como intendente o intendenta o responsable de una localidad, no desarrollo sectores para conductas recreativas saludables, ¿sí? Piensen desde una pista de skate, un campo de deportes, etcétera, etcétera. Bueno, es muy poco probable que de por sí un pibe o una piba se implique en esas acciones y por otro lado siga vinculado con comportamientos que nosotros no queremos que desarrolle, ¿sí? Bueno, todos esos elementos simplemente quiero traerlos a colación, los vamos a retomar más en profundidad de la tarde. Es simplemente para que entendamos que necesitamos tener un conocimiento muy, muy profundo del comportamiento de los ciudadanos en función justamente de muchos aspectos. Por ejemplo, no es lo mismo ser adolescente que ser un adulto o un adulto mayor, y para quien tiene que tomar decisiones de políticas públicas en el campo de lo que nos interesa a nosotros, salud mental y adicciones, no da lo mismo tampoco, ¿sí? Porque hay soluciones que son adecuadas en función de la edad, hay soluciones que son adecuadas en función de los comportamientos que están posibles. Y si además no integro las contribuciones de la psicología social, de la psicología cognitiva, de la neurociencia o de otras disciplinas para pensar qué es lo que tengo enfrente, definir el problema como veíamos en el circuito de definición de políticas públicas, y es muy probable que cometa muchos errores o que malgaste los recursos del Estado en una política pública que no funciona, ¿sí? Y que además no va a ser evaluada, con lo cual ese decisor de políticas públicas va a seguir insistiendo porque no tiene la retroalimentación respecto de qué es lo que está haciendo y si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. ¿Estamos? Esa es una realidad bastante frecuente en nuestro territorio, lamentablemente, ¿sí? Otro desafío que tenemos, yo discúlpenme, estoy asumiendo que toda la audiencia es como yo, un psicólogo de base, pero quizás en la audiencia haya un economista, o alguien del campo de derecho, o alguien que venga de enfermería, o alguien que venga de otro campo, ¿sí? Nada, en ese sentido les pido disculpas, ¿sí? Pero para que entiendan un poco el contexto, quiero decirles que históricamente los estados, y Argentina no ha sido una excepción, cuando han tenido que pensar en quiénes pueden resolver problemas de políticas públicas, ¿sí? En general, cuando esos problemas remiten a comportamientos que tienen que ser modificados o cambiados, lo que ocurre es que hasta no hace mucho, muchos estados y muchas administraciones, entendiendo por administraciones una descripción muy genérica que va desde administrar un pequeño pueblo hasta administrar una nación, ¿no? Históricamente consideraron o priorizaron a soluciones que vienen o venían desde el campo de la economía clásica, ¿sí? Entonces, eso es, sobre todo en Latinoamérica, ha sido un patrón en los últimos años de pensar que los principales problemas de políticas públicas que teníamos en nuestros países, en nuestra región, en Argentina,
y que tenían que ver con comportamientos que debían ser modificados, a la hora de pensar en dónde apoyarse, un político o una política, lo que hacía era mirar sistemáticamente hacia el campo de la economía clásica particularmente, ¿sí? Y eso tiene sus particularidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, esa perspectiva se apoya en una idea básica muy, muy básica, si me permiten, que sostiene o que cree que las personas, nosotros, ciudadanos, ciudadanas, estamos motivados por intereses personales, que somos calculadores racionales y que siempre estamos en condiciones por lo mismo de determinar qué es lo mejor para nosotros, ¿sí? Es como van a encontrarlo muchas veces en la literatura, la descripción remite a el Homo economicus, ¿sí? Una persona que es racional y que tiene siempre claro qué es lo mejor para sí mismo y por eso va a tomar la mejor decisión posible, ¿sí? Entonces, desde esa óptica de la economía clásica a la hora de pensar en soluciones de políticas públicas, la idea que prevalece es que lo único que hace falta, o lo único que haría falta es identificar claramente cuáles son los mejores incentivos materiales para que un ciudadano o una ciudadana cambie su comportamiento, ¿sí? Deje de fumar, por ejemplo, deje de consumir alcohol, por ejemplo, acepte en hacerse un control médico anual, por ejemplo, ¿sí? Bueno, nada, desde la perspectiva de la economía clásica, que sostiene que, bueno, que siempre estamos en condiciones de saber qué es lo mejor para nosotros mismos, lo único que tiene que hacer un Estado o una administración es identificar cuál es el mejor incentivo material para que una persona, como decía yo recién en el ejemplo, decida, por ejemplo, que es valioso que por lo menos una vez al año se haga un chequeo médico, o que es valioso que reduzca lo más que pueda, o a cero idealmente, el consumo de cigarrillos, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo hasta acá? El tema, y ahí viene la contribución particularmente de la psicología y de las neurociencias, pero fuertemente de la psicología, es que ya sabemos por muchas investigaciones que las personas muy pocas veces somos racionales, ¿sí? La mayor parte del tiempo no lo somos, ¿sí? En general, a la hora de pensar en decisiones personales o colectivas, lo que hacemos prevalecer ciudadanos y ciudadanas son intereses personales. Es cierto que los incentivos pueden ser importantes para nosotros, pero no es lo único que consideramos, no es lo único que consideramos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? La perspectiva de los economistas clásicos, de las economistas clásicas, está incompleta y a veces está equivocada, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre, si hay un político, una política que quiere definir una política pública bajo esta perspectiva, este modelo, ustedes ya pueden ir anticipando que la consecuencia de la aplicación de una política pública que fue configurada o fue pensada desde esta perspectiva va a ser probablemente el fracaso. La consecuencia de la aplicación de esa política va a ser el fracaso, porque no está considerando el sujeto, la persona, el ciudadano, la ciudadana, tal como hoy sabemos que se comporta, tal como hoy sabemos que piensa y decide y siente sobre un aspecto importante como puede ser su propia salud o la salud de las personas de su entorno. ¿Estamos hasta acá? Entonces, en ese contexto, la psicología y otras disciplinas desarrollaron otras formas de pensar soluciones para este tipo de problemas, ¿sí? Que convergen en lo que hoy conocemos y que ustedes van a encontrar en la literatura y en muchos informes, ya les voy a dar un ejemplo, como psicología económica o economía del comportamiento, ¿sí? Que viene a proponer una mirada diferente, particularmente a la hora de pensar en políticas públicas basadas en la evidencia, ¿sí? Volvemos a lo que definimos hace un ratito de políticas públicas basadas en la evidencia, ¿sí? ¿Cuál es la mirada diferente que aportan la psicología económica, la economía del comportamiento y las neurociencias también, ¿sí? Bueno, la idea diferente es que las personas somos maleables, las personas somos más emocionales que racionales, claramente. Nuestras decisiones se ven afectadas por elementos del contexto, ¿sí? Lo que está ocurriendo en nuestro entorno social afecta la forma en que nosotros decidimos y pensamos al respecto, por las normas sociales en las que estamos involucrados, por las redes sociales que compartimos, ¿sí? Y por los modelos mentales que compartimos, ¿sí? Si yo me muevo en un entorno, por tirar un ejemplo, en donde la opinión de la mayoría es positiva respecto del provisionismo, por pensar en un término que seguramente les resulta familiar, bueno, me va a resultar muy difícil en ese entorno revertir de hoy para mañana
esa forma de concebir una política pública vinculada con el tema de adicciones o de salud mental y adicciones, ¿sí? Requiero de un trabajo mucho más intenso y extenso para poder ver cómo son las normas sociales en ese grupo, qué se puede hacer para cambiarlas, cómo son las redes sociales, a quién puedo tomar como referente para apoyarme en un nuevo trabajo que vaya del pivoteo, del provisionismo a, por decirles algo, a la reducción de daño, ¿sí? Bueno, nada, eso es un desafío, pero es un desafío que representa un monto de complejidad cuando lo encaro desde esta perspectiva y es un desafío mucho más complicado, quiero decir, perdón, si lo encaro desde la perspectiva tradicional de la economía clásica, asumiendo que ciudadanos y ciudadanas son siempre tipos racionales que siempre van a decidir lo mejor para sí mismos, ¿sí? No es la realidad. Entonces, una perspectiva de la psicología económica, de la economía de comportamiento para pensar políticas públicas es una perspectiva más realista, más natural, si vale el término, más ecológica, porque claramente toma en cuenta a la persona o a las personas tal como nos comportamos en la vida diaria, ¿sí? Nos comportamos muchas veces de manera irracional, de manera impulsiva, muchas veces desde lo individual no nos podemos abstraer de qué es lo que piensa nuestro grupo de pertenencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, todos estos factores contribuyen a determinar lo que las personas perciben como deseable, como posible o pensable para sus vidas, ¿sí? Y empiezan a atravesar cada vez más a los estados a la hora de pensar la conformación de sus equipos de trabajo y a la hora de pensar, bueno, todo este circuito de identificar un problema de política pública y pensar soluciones, ¿sí? Entonces, hoy, cuando hablamos de políticas públicas basadas en la evidencia, es muy difícil separarlos de la perspectiva o de los aportes realizados por la psicología económica, la economía del comportamiento y las neurociencias. Lo que tienen a la derecha, por ejemplo, es la portada de un informe del 2015 que elaboró el Banco Mundial. Ese informe se llamaba Mente, Sociedad y Comportamiento. Y justamente lo que hace ese informe, que también tiene una versión en español y que fue obviamente distribuido de manera global en todos los países, Argentina lo tomó y lo incorporó en algún momento, es desnudar un poco los déficits de la aproximación de la economía clásica a la solución de problemas de la sociedad y poner en el centro esta nueva perspectiva, esta nueva aproximación que además va a derivar o derivó en nuevas formas de organizar el Estado para pensar soluciones de políticas públicas, ¿sí? ¿Está? Nada, si alguien después tiene cierta curiosidad, lo busca, Mente, Sociedad y Comportamiento, informe del Banco Mundial, es del 2015, tiene algunos años ya, pero es bastante sencillo porque es muy introductorio y les va a permitir tener una idea básica de cuáles son los fundamentos de esta nueva perspectiva que viene a desplazar la perspectiva hegemónica de la economía clásica, ¿sí? Para pensar soluciones de políticas públicas, ¿sí? Voy más rápido. ¿Quiénes aportaron el conocimiento base para esta idea de la psicología económica, de la economía y comportamiento? Bueno, hay dos personas que podemos identificar claramente, que son Daniel Kahneman y Amos Tversky, ¿sí? Ellos se dedicaron a estudiar los juicios humanos frente a situaciones de riesgo o de incertidumbre en la década del 70. Son los responsables de introducir un término que se llama heurística y sesgos, que hace referencia, bueno, justamente cómo tomamos decisiones y cómo esas decisiones están atravesadas por nuestros prejuicios, por nuestros sesgos, ¿sí? Son los que justamente hicieron tambalear todo el edificio de la economía clásica y de la idea de un homo racional, un homo economicus, ¿sí? Y estos trabajos de estos autores generaron un torrente de investigaciones en psicología que se extendió y trascendió a la disciplina, ¿sí? Hoy es muy difícil no encontrar trabajos desde esta perspectiva o que recuperen estas contribuciones en economía, en derecho, en sociología, en medicina, en ciencias políticas, ¿sí? Las contribuciones de estos colegas han sido tan significativas que de hecho derivaron en que en el 2002, por primera vez en la historia, un psicólogo, Daniel Kahneman, ganara el premio Nobel de Economía. Sí, pues no es premio Nobel de Psicología, pero lo ganó en Economía por estos aspectos, por estas investigaciones, ¿sí? Con el tiempo vinieron otros, ¿sí? Que de hecho allí ya tenemos a otra persona. ¿Quiénes acercaron desde Kahneman y Tversky estas ideas al campo de las políticas públicas? Bueno, ahí tienen en la foto de nuevo a Kahneman, más viejito, porque esta es una foto más reciente, a la derecha, y empezando por la izquierda, a Cass Sunstein y en el centro el colega Richard Thaler, ¿sí?
Ellos dos particularmente, Cass y Richard, trabajaron mucho, particularmente en el ámbito de los Estados Unidos, desde una perspectiva que ellos denominan paternalismo libertario. Después podemos debatir y discutir con Gasto las implicancias de ese concepto, ¿sí? Pero en el contexto en que ellos lo propusieron, ¿sí? Estamos hablando del liberalismo norteamericano o anglosajón, ¿sí? Que hace más énfasis en la capacidad de las personas para decidir, ¿sí? Pero le antepusieron el concepto de paternalismo porque ellos, al trasladar estas ideas al campo de las políticas públicas, obviamente están entendiendo que el responsable de las políticas públicas es el Estado, ¿sí? Entonces, el Estado o los estados o las administraciones pueden hacer algo que contribuya a la libertad de las personas en temas sensibles o esenciales, en temas de educación, en temas de economía, como puede ser el tema de la jubilación o en temas de salud pública, ¿ok? Entonces, a eso se refieren con paternalismo libertario Thaler y Sunstein cuando trasladan los aspectos que vienen de la psicología económica y de la economía del comportamiento al ámbito de la administración, de cómo un Estado, una administración puede intentar llevar adelante políticas públicas convencido de que va a tener cierto nivel de éxito por el nivel de operación o de acción sobre ciudadanos y ciudadanas en relación a esa temática, ¿sí? ¿Ok? El concepto que ellos tiran y que acuñan tiene una traducción medio extraña para nosotros que es nudgets, ¿sí? Traducido para nosotros sería como un empujoncito, ¿sí? Un pequeño empujón, ¿ok? La idea es no obligar a un individuo a hacer, por ejemplo, un examen anual de salud, sino empujarlo en la dirección adecuada para que esa decisión resulte naturalmente como la mejor opción posible para sí mismo y para su entorno, ¿sí? Van siguiendo un poquito la idea entonces de este paternalismo libertario o de esta concepción de políticas públicas basadas en la evidencia y con inclusión de aspectos que vienen de la psicología económica, de la economía y comportamiento, es pensar acciones que lleven en la mejor dirección posible a nuestros ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? En temas de educación, en temas de seguridad, en temas de salud, ¿sí? Bueno, nada. La idea entonces es que estos pequeños empujones, estos nudges, incentivos, puede ser otra forma en que los puedan imaginar, producidos por ajustes a los modelos de toma de decisión en los que se enfrentan las personas y que buscan, reconociendo que las personas, de nuevo, tenemos límites en nuestra racionalidad, en nuestra capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Estimulen toma de decisiones de manera individual y colectiva que sean la más convenientes posible, ¿sí? La más conveniente posible, ¿sí? Esto que yo les acabo de contar, también lo van a encontrar en la literatura y sobre todo en la literatura que es producida o directamente por estos colegas o se alimenta de las contribuciones de estos colegas como arquitectura de las decisiones, ¿sí? La idea entonces dentro de este paternalismo libertario es que un Estado, una administración, haga una arquitectura de las decisiones para la temática que le interese, que implique identificar cuáles son los comportamientos, usemos este término si les resulta más sencillo de seguir, los incentivos, los empujoncitos que podemos darle a un ciudadano o ciudadana para que vaya en la dirección de, por ejemplo, reducir su consumo de alcohol, reducir su consumo de cigarrillos, hacerse por lo menos una revisión anual de salud, etcétera, etcétera. Estimular la donación de órganos, por ejemplo, que es un elemento que trabajaron mucho estos colegas también, ¿sí? O en el campo más del ámbito anglosajón, porque nosotros en Argentina ya no tenemos ese tema, los chilenos sí, que es el tema de los ahorros para el futuro, ¿sí? Que un trabajador activo se involucra activamente en la conducta de ahorro de dinero para su futura jubilación o pensión, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, acá se establece un fuerte vínculo, un fuerte puente entre las ciencias del comportamiento y las políticas públicas, ¿sí? Derivado particularmente del efecto, del impacto que tuvieron los trabajos de Dan Kahneman, ¿sí? Y de Richard Thaler, que son amigos además, ¿sí? Entonces, hoy tenemos un interés muy marcado de muchos países, Argentina no es la excepción, no es la excepción ahora, por acercar las ciencias del comportamiento, y por ciencia del comportamiento entiéndase psicología, entiéndase
economía, desde la perspectiva que acabo de discutir, entiéndase derecho desde estas perspectivas más modernas, la sociología desde estas perspectivas más modernas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una definición amplia, un paraguas amplio que integra varias disciplinas, pero donde la psicología sigue teniendo un rol protagónico, por cierto. Y afortunadamente para nosotros y nosotras, si es que la mayor parte de ustedes son, como yo, psicólogos. Bueno, nada, hay un gran interés para acercar la ciencia del comportamiento al campo de diseñar políticas públicas, ejecutar las políticas públicas y, lo más importante, evaluar si una política pública funciona o no funciona. ¿Sí? Yo, como dijo Raúl en mi presentación, vengo militando y diciendo en donde tenga oportunidad que quienes estamos en psicología tenemos quizás los mejores elementos, las mejores herramientas, las mejores capacidades para dar cuenta del importante trabajo que hay que hacer cuando hay que diseñar una política pública, cuando hay que ejecutar una política pública y muy particularmente cuando hay que evaluar si esa política pública funciona o no. ¿Sí? Ahí hay ventanas de oportunidad para cualquier psicólogo o psicóloga digamos, que logre llevar a la par un excelente recorrido profesional y científico. ¿Sí? Recuerden que nuestra disciplina tiene los dos matices. Ese es el libro Nudge, que inspiró estas ideas, o donde quedaron plasmadas estas ideas, y que alcanzó tal nivel de popularidad que muchos autores coinciden en señalar que quizás es uno de los disparadores de algo que es muy llamativo, que Argentina ahora también tiene, con limitaciones, pero lo tiene ya, que son las unidades de ciencia del comportamiento dentro de las administraciones. ¿Sí? ¿Okay? Ya voy a hablar un poquito más de esto. ¿Okay? Simplemente quiero repasar un poquito la cuestión de los nudges para que se entienda un poco más. Estos nudges, estos empujones, estos incentivos, desde la óptica de estos colegas de Thaler y de Sunstein y de Kahneman también, la idea es que no restringen las opciones de las personas, no restringen, sino que la idea es ampliar la libertad de decisión de las personas, ¿sí? Pero tratando de justamente llevarlos hacia la dirección a donde a un Estado le interesa que lleguen, ¿sí? Si a mí me preocupa la salud pública de mis ciudadanos y ciudadanas, la salud, mejor dicho, de mis ciudadanos y ciudadanas, lo que quiero hacer es, por ejemplo, incentivar que más ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la salud y, por ejemplo, una vez que tengan asegurado el acceso a la salud, que se beneficien de ese acceso. Entonces, por ejemplo, si efectivamente un Estado tuviera la capacidad para cubrir un examen clínico anual completo, bueno, nosotros deberíamos ver si como Estado, como Administración, si eso es factible. Si es factible, bueno, tendríamos que ver cómo garantizar que todas las personas accedan a ello y lo hagan, ¿sí? Se presenten en la fecha que les toque y se hagan la evaluación clínica completa, ¿sí? Bueno, desde esta perspectiva también, el objetivo ¿cuál es? Es mejorar la información y la posibilidad de que las personas tomen las decisiones más convenientes para ellas, ¿sí? La idea es usar el conocimiento sobre la psicología humana, ¿sí? Sobre cómo nos comportamos las personas, justamente para influir sobre su comportamiento, pero solo, como dice allí el texto de la Femina, en el entendido de que el resultado es el más beneficioso para todos los involucrados. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿es beneficioso para el Estado que todos sus ciudadanos y ciudadanas estén vacunados contra la COVID-19? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay muchísima literatura que señala que en el campo de la inmunización, cuantas más personas estén inmunizadas contra la patología de que se trate, mejor es para todo el resto de la comunidad. Entonces, cualquier esfuerzo que haga el Estado dirigido a estimular, que por ejemplo, en el caso que les estoy mencionando, la mayor parte de los ciudadanos, o todos idealmente, se inmunicen, bueno, eso va a tener un efecto significativo sobre la salud pública. ¿Sí? ¿Está claro? Y simplemente por mencionar un ejemplo relativamente cercano. Avanzo un poquito más con las contribuciones de Thaler. Thaler, entonces, por estos desarrollos y por estas contribuciones, terminó transformándose en el asesor académico de la primera unidad de ciencias del comportamiento que un gobierno, un país tuvo en el mundo. ¿Sí? Me refiero al BITS, ¿sí? O como lo conocen muchos, al Behavioral Insights Team del Reino Unido. ¿Sí? Esta unidad de ciencias del comportamiento, enmarcada dentro de la estructura de un Estado, fue promovida por el primer ministro David Cameron en alrededor del 2008 en Gran Bretaña. ¿Sí?
Y Richard Thaler fue el asesor académico, el asesor científico de esa unidad, ¿sí? Originalmente, esa unidad trabajaba de manera transversal, recibiendo problemas de distintas partes de la administración del gobierno británico y pensando soluciones desde la óptica de las ciencias del comportamiento, ¿sí? El desarrollo de esa unidad fue tan exitoso que no quiere decir que ese sea el camino que haya que seguir. Simplemente quiero destacar algo para subrayarlo del éxito que tuvo esa unidad. El desarrollo de esa unidad fue tan exitoso para el gobierno británico que, entre comillas, la vendió, ¿sí? O sea, la sacó de la estructura del Estado y la transformó en una especie de pyme independiente que ya no solamente genera soluciones para el Estado, sino que vende soluciones para el sector privado. ¿Ok? Podemos discutir si eso está bien, está mal, no importa. Simplemente quiero con ello graficar que esa pequeña oficina que empezó con 2 o 3 personas creció, acumuló éxitos porque fue resolviendo problemas que le presentaba en la administración pública con pequeños experimentos, con pequeñas intervenciones, fue reuniendo evidencia de que determinadas acciones del Estado funcionaban o que determinadas acciones del Estado no funcionaban y bueno, tuvo tal visibilidad su impacto que en algún momento el gobierno británico dijo, bueno, listo, que se independicen y se transforma en una especie de ONG o espacio independiente que resuelve problemas nuestros, pero que también está abierta a resolver problemas de otros sectores, ¿sí? No quiere decir que todas las unidades de ciencia de comportamiento tengan que seguir ese ejemplo, de hecho no es la realidad de Argentina, por ejemplo. Ya se los voy a comentar. Pero simplemente es matizar, es marcar un poco el impacto que tuvo esa primera unidad de ciencia de comportamiento que le abrió las puertas a otras. De hecho, fue tan bueno lo que se hizo con esa unidad. Les voy a dar un ejemplo sencillo, después podemos discutir si están de acuerdo o no, pero, por ejemplo, el gobierno británico tenía un problema muy importante de pago de impuestos de ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Fíjense que no solamente somos los argentinos los que tenemos esa dificultad. Entonces, le trasladó ese problema a la unidad de ciencia de comportamiento y la unidad de ciencia de comportamiento diseñó diversas estrategias que pusieron todas a prueba a partir de aproximaciones experimentales en distintos segmentos de la población británica, con lo cual reunió una evidencia de qué estrategia funcionaba mejor. Por ejemplo, una de las estrategias que descubrieron que funcionaba mejor era escribirle una carta personalizada a cada ciudadano diciéndole, mire, en su cuadra usted es el único que no está pagando los impuestos, ¿sí? O está demorado con el pago de los impuestos, ¿sí? Entonces, esa intervención, esa información, estimulaba un crecimiento del 10, del 20% de nuevos contribuyentes que se ponían al día, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, es una pavada, sí, pero piensen en el volumen de gente que, por ejemplo, si estamos hablando de un 10, un 20% de incremento en la recaudación, son fondos públicos que después se pueden destinar a resolver otros problemas de esa comunidad o de otros sectores de la nación, ¿sí? Entonces, nada, ese es el tipo de problemas que enfrentaron desde la unidad de ciencia del comportamiento ante los problemas que les iban enfrentando. Lo mismo que de donación de órganos. Era uno de los países con menos tasa de donación de órganos. Bueno, pensaron distintas estrategias que podían estimular el acto de donar órganos con todo lo que implica en términos de salud pública donar órganos. Bueno, lograron dar con algunas estrategias que hoy están vigentes dentro del ámbito del Reino Unido porque son empíricamente las que han demostrado ser las que más estimulan la actitud de donación de órganos. ¿Ok? ¿Ah? ¿Qué pasó después de la creación de la Unidad de Ciencia del Comportamiento del Reino Unido y de su éxito? Bueno, empezó a llamar la atención de otros estados, de otros gobiernos. Por ejemplo, en 2015, Obama, que todavía era presidente de los Estados Unidos, se interesó mucho por esta información. Además, tenía dentro de los Estados Unidos, tenía los referentes de esa perspectiva, tenía a Kahneman, tenía Sunstein, tenía Thaler, entonces dijo, bueno, nosotros también tenemos que crearnos un espacio similar. Entonces emitió una orden ejecutiva por la cual creó un espacio o un programa que se llamaba Usando la ciencia los conocimientos o los descubrimientos de la ciencia del comportamiento para servir mejor al pueblo americano, ¿sí? Designó una responsable muy joven, que es la joven que está de vestido bordado en la foto, es Maya Shankar. Armó un equipo
Y por las características del gobierno de Estados Unidos, ustedes saben que son Estados Unidos, ¿sí? Quiere decir que es un sistema federal en donde el área central, que encarna en esta foto está encarnada en la figura de Obama, genera recomendaciones que los distintos estados pueden aceptar o no, ¿sí? Entonces, la primera misión que le dio Obama a este equipo fue un relevamiento de todas las agencias federales y todos los departamentos federales en donde hubiera temas de agenda social que pudieran ser mejorados a partir de la aplicación de los principios de la ciencia del comportamiento, ¿sí? Sistematizando eso, identificando a los recursos humanos ya formados con esa perspectiva, con esa capacidad, para seguir alimentando esas estructuras en el diseño de políticas públicas nuevas, pero siempre teniendo a las ciencias del comportamiento como base para pensar políticas públicas, ¿sí? Nada, fue una movida muy significativa, muy interesante que, como se imaginarán, fue de las primeras cosas que voló cuando llegó Trump al gobierno, ¿tá? Pero bueno, ese es otro tema para otra conversación. Entonces, el equipo de Ciencias del Comportamiento y Sociales de la Casa Blanca, mientras estuvo vigente la administración de Obama, se encargó de todo este laburo que yo les acabo de describir muy rápidamente, ¿sí? La idea de Maya Shankar y su equipo era aplicar los hallazgos de la investigación académica para mejorar el desempeño y la eficiencia de los programas federales del gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Y la idea básica central era promover políticas públicas basadas en la evidencia, ayudando a las agencias federales en el diseño de políticas públicas que realmente funcionasen, costasen menos y sirvieran mejor a los ciudadanos. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Eso implicaba discutir, por ejemplo, políticas públicas en el campo de la salud mental y de las adicciones, por cierto, ¿sí? Vamos cerrando ya en este último tramo que queda de esta clase, metiéndonos en cuál es la realidad de Argentina. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad de Argentina? Bueno, yo en el 2015, vieron que Raúl me presentó como un militante. Bueno, yo en el 2015, ya habiendo leído un montón sobre estas perspectivas y habiendo tenido la oportunidad de discutirlo en muchos espacios más, tuve la oportunidad de presentar formalmente la idea en un congreso de psicología que se desarrolló en la Universidad Nacional de San Luis, ¿sí? Fui invitado especialmente para desarrollar una serie de acciones y entre ellas estaba esto, presentar ideas, discutir ideas con la comunidad de psicólogos y psicólogas que se iba a reunir de todo el país ahí en el Congreso de Psicología de la UNCL, para promover desde nuestra disciplina la creación de un consejo asesor de psicología en temas de políticas públicas y llevarlo al gobierno nacional. ¿Sí? ¿Ok? En la línea de la... Adelante. En la línea de las unidades de ciencia del comportamiento que ya tenían varios estados, ¿sí? Nada, discutimos allí con muchos colegas, con muchas personas sobre el tema y la idea quedó boyando, ¿sí? De hecho, fíjense que ahí tengo la captura de la presentación que realicé en ese momento y todavía yo estaba en mi instituto, no era instituto, ¿sí? Era un grupo vinculado al CIEX, al Centro de Investigación y Estudios sobre Cultura y Sociedad de acá de Córdoba, ¿sí? Pasado el tiempo, ¿a dónde llegamos? Bueno, pasado el tiempo llegamos a esto. Hoy la Argentina, con el gobierno de Alberto Fernández, tiene la unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas, ¿sí? Ya les voy a contar un poquito más, ¿sí? Para ir cerrando. Y junto con la Unidad de Ciencias de Comportamiento y Políticas Públicas, hasta hace muy poco, tenía conformada la Red Argentina de Ciencias de Comportamiento y Políticas Públicas, que acaba de ser renombrada hace muy poquito y tiene un nuevo referente. Acaba de ser renombrada y hoy lo van a encontrar como Red de Expertos y Expertas en Ciencias de Comportamiento y Políticas Públicas, ¿sí? Que es una red abierta, es decir, si alguno de ustedes considera que puede ser visto como un experto en ciencias del comportamiento y políticas públicas, puede registrarse en esa red y quedar integrando una base de datos a la cual se la puede convocar en algún momento para pensar alguna solución, ¿sí? Originalmente, la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas del gobierno argentino resultó de algunas ideas, intercambio de ideas y discusiones que se generaron en el marco del Consejo Económico y Social de Argentina, ¿sí? Quizás muchos de ustedes lo conozcan, el Consejo Económico y Social
tiene una configuración muy heterogénea y tiene una agenda claramente atravesada por cuestiones de interés para los ciudadanos y ciudadanas que van desde el desarrollo social, el acceso a la educación, etcétera, etcétera, ¿sí? En su momento, cuando se gesta esta idea, el Consejo Económico y Social estaba coordinado por Gustavo Vélez, ¿sí? Y la Unidad de Ciencias del Comportamiento fue particularmente promovida por él mientras estuvo en el gobierno. Entonces, como ustedes sabrán, y si no, se los recuerdo ahora rápidamente, Gustavo Vélez renunció, ¿sí? Y eso generó algún tipo de zozobra respecto de la estructura creada. La Unidad de Ciencia de Comportamiento y Políticas Públicas tiene una autoridad con rango de secretario, que es Iván Budassi, que es una persona que viene del ámbito del derecho, pero con mucha experiencia en temas de ciencias de comportamiento y políticas públicas, tiene formación en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y la red de expertos y expertas y la parte operativa de la Unidad de Ciencia de Comportamiento las coordina ahora el doctor Joaquín Navajas, que es un investigador que tiene asiento en la Universidad de Itela, ¿sí? El tema es que con la partida de Vélez hubo una discusión respecto de dónde seguir asentando a la Unidad de Ciencias de Comportamiento y Políticas Públicas. Si en el ámbito todavía directamente vinculado al Consejo Económico y Social, si en el Ministerio de Economía, bueno, nada, ahí hay que ir viendo porque esas decisiones se están tomando, no digo diariamente, pero se vienen tomando en el último tiempo. Y entonces está como un poco, entre comillas, en el freezer, pero la idea es que no desaparezca. De hecho, yo les mencioné al principio muy rápidamente el comportamiento que organizó la CEPADIC de la provincia de Córdoba en el marco de su último Congreso RAC. Bueno, en el Congreso, el acto de apertura, la conferencia de apertura, tuvo como actor principal a la Unidad de Ciencia de Comportamiento y Políticas Públicas. Entonces, presencialmente en la RAC dando esa conferencia estaba Iván Budassi, como máxima autoridad de la unidad, estuvo Fernando Torrente, que es un investigador, un colega de INECO, que colabora también con la unidad, y virtualmente, vía satélite, estuvo un joven integrante de la red de expertos y expertas de ciencias del comportamiento y políticas públicas, que es de los pocos argentinos, si no es el único argentino, que efectivamente trabaja para la Unidad de Ciencias del Comportamiento del Reino Unido, ¿sí? Está radicado allá. Y además de eso, además de esa presentación central que tenía la Unidad de Ciencias del Comportamiento en el marco de la RAC, con un discurso más fuertemente orientado justamente a los temas de la RAC, ¿no? Salud mental y adicciones, estuvo el comportamiento, y en el comportamiento nuevamente Iván Budassi y Fernando Torrente, como yo, por ejemplo, estuvimos trabajando en varias mesas orientando la discusión de solución de temas vinculados con adolescentes y consumo de sustancias, y en adultos el tema de tratamiento y adherencia al tratamiento, con perspectiva de ciencias del comportamiento para basar cualquier solución para crear cualquier política pública en esa orientación. Entonces, más allá de la zozobra que uno pueda identificar en estos momentos respecto de en dónde está anclada la Unidad de Ciencia de Comportamiento y Políticas Públicas del gobierno argentino, la unidad existe, sigue teniendo referentes y está ahora media, veremos, en relación a definición de dónde va a quedar efectivamente anclada, ¿sí? Y en relación a su mayor logro en el poco tiempo que lleva existiendo, que es que efectivamente con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, la unidad alcanzó a hacer una convocatoria nacional de equipos de trabajo para resolver problemas de políticas públicas desde esta perspectiva y financiar a los 10 o 15 mejores, ¿sí? Yo integro uno de esos equipos de trabajo que recibió financiamiento. Estamos trabajando acá localmente en Córdoba con la doctora Cecilia Reina, con la doctora Débora Mola, con la doctora Silvina Brusino y con jóvenes graduados, becarios postdoctorales de CONICET, en una iniciativa de gobierno digital basada en ciencias del comportamiento, ¿sí? Y entiendo yo que desde la CEPAC de la provincia ganaron otra de las iniciativas ya en temas de adicciones
desde la perspectiva de ciencias del comportamiento y políticas públicas basadas en la evidencia, ¿sí? Ahora estamos lidiando, como todo el mundo en Argentina, por el tema del acceso a los dólares que estaban comprometidos con ese financiamiento, pero simplemente es darle una señal de que efectivamente, más allá de esta zozobra, la Argentina cuenta con una unidad de ciencias del comportamiento y políticas públicas, ¿sí? Y nuestra disciplina, la psicología y disciplinas sociales afines, tienen mucho para aportar allí y ojalá en la situación formal de la unidad, así como el tema del financiamiento de los proyectos, se lo resuelva rápidamente porque eso va a estimular que la unidad siga creciendo y avanzando, ¿sí? Avanzo un poco más, denme un segundo que me hidrato. El camino entonces hacia las políticas públicas basadas en la evidencia, ¿qué requiere? ¿Qué demanda? ¿Qué necesita? Bueno, como les dije hace un ratito, necesitamos que se identifiquen los elementos psicológicos y sociales que influyen en la conducta para elaborar políticas que los tengan en cuenta, en lugar de ir en contra de esos comportamientos, ¿sí? Yo les daba un ejemplo muy al pasar, ¿sí? Yo sé, como académico, porque me he dedicado muchos años a investigar a adolescentes, tanto con modelos animales como en humanos en relación al consumo de sustancias, sé cuáles son las características específicas que presenta el desarrollo adolescente, ¿sí? Tanto en términos de maduración neurobiológica como en términos de los comportamientos que les describí. Buscan las sensaciones, buscan la novedad, buscan el riesgo, ¿sí? Esa información no la sabe solamente Juan Godoy, la sabe un amplio abanico de científicos y científicas, ¿sí? Entonces, esa información está disponible todo el tiempo para quien tenga que definir políticas públicas dirigidas a ese sector, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer alguien que tiene que definir políticas públicas para el segmento adolescente de la población argentina es decir, bueno, a ver, ¿cómo son los adolescentes? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son sus principales rasgos psicológicos, sus principales rasgos sociales? ¿Cómo se organizan? ¿Qué hacen? Y en función de eso, pensar como Estado, como administración, qué es lo que puedo ofrecer para apuntar a las necesidades de ese segmento, ¿sí? ¿Ok? Eso, además, exige aplicar un enfoque empírico y un enfoque experimental, o como vimos más adelante, aunque sea cuasi experimental, ¿sí? Yo necesito definir qué es lo que voy a hacer, pero además necesito evaluar si eso que quiero hacer funciona o no funciona, ¿sí? Que es el gráfico que tiene representado a la izquierda, ¿sí? Este gráfico justamente sale de la versión en español del informe del Banco Mundial, en donde trata de integrar cuáles son las contribuciones de la psicología y de la ciencia del comportamiento en el campo de las políticas públicas. Bueno, fíjense que en algún aspecto se parece a ese diagrama que les mostré al principio, ¿sí? ¿Por dónde arrancamos? Por definir y diagnosticar. Avanzamos por diseñar. Avanzamos por implementar y evaluar. Avanzamos por adaptar. Volvemos a redefinir y a volver a diagnosticar o a evaluar. Y así recursivamente, ¿sí? La idea, entonces, es que esto es un proceso continuo. Una política pública no es una política que uno diseña, ejecuta y ya la deja. No. Desde esta perspectiva que estamos discutiendo ahora, de políticas públicas basadas en la evidencia, con contribuciones significativas de la ciencia del comportamiento, de lo que hablamos es un proceso continuo en el tiempo, recursivo, en donde permanentemente estamos revisando qué es lo que estamos haciendo, evaluando si lo que hacemos funciona o no funciona y tomando decisiones en función de eso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y la idea por detrás de esto, para que también se entienda un poco cuál es la realidad argentina, es que si esto se pudiera sostener, independientemente de quién está al frente de la administración, ¿sí? Independientemente de sea un gobierno de centro, de derecha, de izquierda, del color que sea, si una política pública funciona, debe funcionar independientemente, debe sostenerse independientemente de quién sea el partido político que tenga en sus manos la conducción del Estado o de la nación. ¿Está? Quizás a la tarde tal vez lo vuelva a tomar, pero quizás un ejemplo bien claro al respecto de esto que les acabo de decir y vinculado con nuestro campo, de la salud mental y las adicciones, sea una encuesta que a lo mejor alguno conoce, alguno ha consumido, alguno ha leído, y si no, los invito a que la estudien, a que la rastreen, que es la encuesta que se conoce como Monitoring the Future, ¿sí? Monitoring the Future es déjenme ver si se los puedo escribir en el chat. Uy, de paso me estoy enterando que había cosas en el chat, denme un segundo. Monitoring the Future.
¿sí? Monitoring the Future es una iniciativa que se desarrolla en el ámbito de los Estados Unidos que hace más de 20, 30 años viene evaluando el consumo de alcohol y de otras sustancias en población adolescente. O sea, imagínense la cantidad de información que tiene esa estructura, ¿no? O sea, estamos hablando de una encuesta que regularmente, todos los años, durante los últimos 20, 30 años, viene haciendo como una radiografía de cómo está el consumo de alcohol y de otras sustancias en los jóvenes norteamericanos. Eso quiere decir que pasaron por el gobierno de Obama, pasaron por el gobierno de Trump, están ahora con el gobierno de Biden, ¿sí? O sea, gobiernos diferentes, gobierno de Bush, ¿sí? De los dos, padre e hijo. Entonces, han resistido a republicanos, a demócratas y a lo que sea que tenga como identificación el gobierno de Trump, y se han sostenido en el tiempo, ¿sí? Eso es un ejemplo de una política pública, ¿sí? Algo que funciona, que ha ido haciendo los ajustes necesarios para ir cada vez preguntando mejor sobre cuál es la realidad del consumo de sustancias de los jóvenes norteamericanos, y que no ha resultado afectada ni impedida ni descontinuada por algún gobierno de color diferente al que le dio origen. Argentina no tiene esa situación, ¿sí? Déjenme leer el chat un ratito. Lo vi en los juegos, no tienen función de red coordinada. Se tienen en cuenta las diversidades culturales y se implican desde la perspectiva de los más beneficiosos. Por ejemplo, hay muchísima diversidad cultural. Perfecto. Maya, retomo tu comentario, que lo entiendo mucho mejor que el anterior, porque no sé si el anterior viene de una conversación o no. Sí, la perspectiva de políticas públicas basada en la evidencia, integrando aportes de la ciencia de comportamiento, da orientaciones generales, pero digamos, la idea es que en cada nación se hagan los ajustes que correspondan en función de diferencias culturales. De hecho, justamente por la incorporación de ese enfoque, es decir, un enfoque de política pública basada en la evidencia y por la recuperación de aportes de la ciencia del comportamiento, en algunos países se dejaron de llevar adelante programas porque descubrieron que efectivamente el fracaso de ese programa tenía que ver con que no había considerado las diferencias culturales, ¿sí? El Banco Mundial descubrió, tristemente para ellos, que muchos de los programas que llevaban adelante en Asia, por ejemplo, y en África particularmente, no estaban funcionando, porque lo que estaban haciendo era aplicar una receta diseñada en un espacio anglosajón que no consideraba las diferencias culturales. Entonces estaban fracasando con programas de microahorro, por ejemplo, o con algunos programas de salud pública, simplemente porque no habían considerado que en ese país había cuestiones culturales que debían ser integradas a la hora de pensar las soluciones, ¿sí? Así que sí, en relación a tu comentario, efectivamente hay que considerar las diferencias culturales. De hecho, a la tarde, cuando yo hable de los desafíos y retome lo que adelanté hace muy poquito, que es el tema del desarrollo, de pensar a los adolescentes, va por esa vía también, ¿sí? Ya lo vamos a ver con más claridad. Déjenme ver si hay alguna otra cosa que me quedó ahí. No, listo, perfecto. Retomo mi presentación. Muchas gracias, de nada. Déjame un segundo que yo tengo que volver. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Genial. Bueno, estamos hasta acá. Entonces, ¿cómo estamos localmente? Más allá de que ya podemos decir que, aunque con alguna zozobra, Argentina cuenta ya con una unidad de ciencias del comportamiento y políticas públicas. Bueno, que contemos con ella y que además yo encima les esté diciendo que hay algún nivel de zozobra al respecto, nos está diciendo que hay mucho por hacer todavía, ¿sí? Entonces, claramente necesitamos de una mayor participación de las asociaciones y de las organizaciones académicas. Yo acá simplemente menciono algunas, ¿sí? Que pueden ser conocidas para algunos de ustedes y otras no. Una es CONICET, ¿sí? CONICET es el máximo órgano científico de Argentina y sin embargo al día de hoy todavía nos cuesta un montón desde CONICET articular con las administraciones, articular con el propio Estado, ¿sí? CONICET es un organismo público, autónomo, pero es un organismo público, ¿sí? Se sostiene enteramente por con fondos públicos, ¿sí? Y aún cuando es el máximo órgano científico del país y donde se produce la mayor parte de la investigación, a medias, porque en realidad la otra pata está conformada por las universidades públicas, lo que ocurre es que no estamos logrando
alimentar o retroalimentar en el ámbito de las políticas públicas con lo que nosotros descubrimos y vamos aprendiendo día a día con nuestro trabajo, ¿sí? Lo mismo vale, en el centro tienen la sigla AWAPSI. AWAPSI remite a la Asociación de Unidades Académicas de Psicología de Gestión Pública, ¿sí? Todas las facultades de psicología, la Facultad de Psicología de Córdoba es una de ellas, de gestión pública, forman esta asociación desde los 90 más o menos, y es el máximo órgano que tenemos las carreras de psicología de gestión pública para interactuar con el Estado, ¿sí? Si uno quiere, por ejemplo, si ustedes recuerdan, los psicólogos que estén en la audiencia, que nuestra disciplina es una disciplina que es considerada de interés público, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado tiene que supervisarnos, garantizar que lo que nosotros estamos desarrollando curricularmente en nuestras carreras es adecuado, es pertinente, porque los egresados que van a salir de nuestras carreras van a trabajar con nada más y nada menos que con la salud mental de las personas, ¿sí? Entonces, AUAPSI es la voz de las unidades académicas de psicología y gestión pública para hablar ante el Ministerio de Salud, para hablar ante CEDVANAR, para hablar ante el Ministerio de Educación, para hablar ante cualquier dependencia del Estado en donde nosotros consideremos como psicólogos y psicólogas que podemos hacer alguna contribución desde las carreras de psicología, ¿sí? No voy a meter aquí a las organizaciones profesionales, pero las podríamos mencionar también como FEPRA, ¿sí? Que de hecho hay señales positivas al respecto. Si ustedes siguen las noticias, habrán visto que no hace mucho las autoridades de FEPRA, por ejemplo, se reunieron con Carla Bisotti, que es la máxima autoridad del área de salud de la Nación, para avanzar en temas de agenda de salud mental y de implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí? Bueno, en esa línea, AWAPSI podría tener también una voz protagónica, debería tenerlo, ¿sí? Raúl Gato sabe que hace mucho que yo vengo machacando con AWAPSI independientemente de quién la conduzca, porque la ha conducido gente de nuestra facultad y la ha conducido otra gente. Hoy el decano de nuestra facultad es el vicepresidente de AWAPSI, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesitamos de AWAPSI, de CONICET y de otras organizaciones un mayor protagonismo, mayor participación en estas cuestiones de políticas públicas basadas en la evidencia. Otra asociación a la que yo pertenezco, que es la Asociación Argentina de Ciencia del Comportamiento, viene trabajando también en esa dirección. La asociación está integrada mayoritariamente por psicólogos y psicólogas que hacemos investigación en Argentina, pero también hay biólogos, por ejemplo. De hecho, el presidente actual de la asociación es un biólogo. Y la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Ciencia del Comportamiento es una colega que Raúl conoce y que a lo mejor en algún momento la invita también acá o a la materia de grado, que es la doctora Angelina Pilati, ¿sí? Que trabaja hace mucho tiempo y muy bien en investigaciones sobre consumo de alcohol y marihuana en estudiantes universitarios. Bueno, nada, estas instituciones, estas organizaciones que concentran investigadores e investigadoras de la psicología y de ciencias afines con formación en esta nueva orientación de política pública basada en la evidencia, tenemos que tener una forma de llegar más directamente a quienes definen políticas públicas, ¿sí? Ahí les vuelvo a poner la portada de la versión en español del informe que desarrolló el Banco Mundial, Mente, Sociedad y Conducta, del 2015, para mostrarles que incluso estructuras como el Banco Mundial, pongamos en suspenso todas las connotaciones que podemos decir de una organización como el Banco Mundial, pero hay que reconocer que es una estructura global que atraviesa a todas las naciones, que define políticas públicas, donde lo económico tiene un eje central. Bueno, incluso el Banco Mundial ha empezado a incorporar las contribuciones de las ciencias del comportamiento para revisarse hacia adentro respecto de los programas que están implementando y descubrir, como les comentaba recién, que programas que buscaban, por ejemplo, estimular el microahorro o generar mejores pautas de salud pública, estaban fracasando en países de África y de Asia porque no estaban incorporando elementos asociados con las diferencias culturales, por ejemplo, ¿sí? Que son importantes de tener en cuenta. La idea de acercar la academia al campo de las políticas públicas y particularmente acercar lo que sabemos, lo que descubrimos de la psicología al campo de las políticas públicas no es nueva, ¿sí? No es nueva. Raúl va a estar de acuerdo conmigo porque además tenemos un pasado como docentes de historia de la psicología. Raúl continúa en esa asignatura, yo no estoy allí ahora, pero Skinner, una de las máximas figuras de lo que llamaríamos el conductismo, el neoconductismo,
hasta el final de sus días siempre pensó en cómo trasladar lo que él había descubierto dentro del campo de sus desarrollos como neoconductista al campo de la solución de problemas de la sociedad, ¿sí? De hecho, creo que la mejor referencia que se puede hacer de esos esfuerzos es su libro Ciencia y Comportamiento Humano, ¿sí? Donde uno puede ver más o menos esta idea. Pero en muchas otras obras, sobre todo las que transcurrieron ya en la segunda mitad de su vida, se nota el esfuerzo de él de tratar de demostrar que lo que se sabe en un laboratorio, lo que se sabe en un equipo de trabajo que investiga sobre el comportamiento humano, puede recuperarse y trasladarse a la solución de problemas reales de las personas, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos presente. Quiero ir cerrando, por lo menos este primer bloque, pensando un poquito en cuál es la situación de las políticas públicas vinculadas con la evidencia, vinculada con la ciencia del comportamiento, en el contexto particular de la República Argentina, ¿sí? Me voy a hablar de una cita que suelo usar en muchas charlas en donde me preguntan, bueno, ¿qué pienso sobre el futuro? Bueno, nada, esta es una cita de Niels Bohr que dice, hacer predicciones es muy difícil, especialmente acerca del futuro, ¿sí? Bueno, yo creo que lo mismo vale para la situación de las políticas públicas basadas en la evidencia, relacionadas con la salud mental y las adicciones, en el contexto particular que es Argentina hoy, ¿sí? Así que me parece ahí que tenemos que seguir viendo cómo podemos seguir estimulando esa agenda, esa línea de trabajo desde los lugares que ocupamos, desde los roles de responsabilidad que tenemos incluso desde las organizaciones que integramos, ¿no? Me parece que es central seguir generando esta discusión, esta conversación. La sociedad argentina es una sociedad, para bien o para mal, una sociedad politizada, ¿sí? Todo el mundo tiene una opinión de qué debería hacerse o cómo debería hacerse en la educación, en salud mental, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, hay unos marcos que nos permiten ser un poquito más optimistas, ¿sí? Pocos países como la Argentina tienen leyes tan progresistas de género, de aborto, la ley de salud mental, más allá, de nuevo, de las dificultades de su plena implementación, pero, digamos, hay un marco legal que avala, que estimula estas conversaciones y que, de alguna manera, nos empodera a psicólogos y colegas afines al campo de la salud mental a trabajar activamente con un rol más protagónico en la discusión de estas temáticas. Dale, Dani, suerte. Nos vemos a la tarde si vuelves. Bueno, gente, preguntas hasta acá, dudas, consultas. Arce Dojo ha levantado la mano. Dale. ¿Dónde estás? Ahí te vi. Perdón. Hola. Ahí te vi. Dale. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Buen día, Juan Carlos. No, yo escuchaba atentamente la exposición y no me quedaba pensando en nuestra realidad social en Argentina hoy. Si yo coincido plenamente que estas políticas públicas deberían ser una cuestión de Estado y no de partidos políticos de turno, para que tengan, ¿no es cierto?, es decir, a futuro y que se cumplan todas las expectativas. Ahora, bien, la pregunta es, con tantos años de experiencia y de trabajo en estas cuestiones, ¿cómo estamos hoy en Argentina? Es decir, la situación de adicciones ha mejorado, es decir, no quiero hablar de porcentajes, pero ¿cómo estamos hoy? ¿Estamos mejor, estamos igual, estamos peor? Es decir, te voy a responder por partes y veamos si las partes hacen que como un todo el tono sea más optimista que pesimista, ¿sí? En términos de capacidad instalada, ¿sí? Si me preguntás cómo está hoy la sociedad argentina en términos de capacidad para decir qué sabemos hoy sobre el consumo de sustancias en Argentina, te voy a decir que estamos muy bien, ¿sí? Raúl lo dijo hoy muy rápidamente, apurado por los tiempos. La otra vez en la presentación que hizo en su materia tuvo más tiempo y lo hizo, pero me consta que lo dice cada vez que tiene oportunidad. Simplemente considerando la capacidad instalada en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, los equipos de investigación
con experiencia, con trayectoria y con capacidad técnica para resolver preguntas vinculadas con el campo de la salud mental y adicciones son muchos y muy buenos, ¿sí? Raúl mismo dirige la unidad de estudios epidemiológicos que él mismo creó acá. Me consta que dentro de, no sé, Leti Luque también está invitada a esta diplomatura, Leticia Luque también está trabajando sobre otras temáticas de salud mental. Yo les acabo de mencionar a mi amiga y compañera de Vox, a la doctora Angelina Pilati, que viene trabajando sistemáticamente sobre consumo de alcohol y ahora también de marihuana en estudiantes universitarios desde hace años, con una metodología sumamente rigurosa. Y ahí ya vas contando 3 grupos que van asociados a tesis de grado, tesis de posgrado, becarios doctorales, becarios postdoctorales, instrumentos, que es tecnología también. Eso también quiero aprovechar para subrayarlo porque uno piensa que una prueba psicológica no es tecnología como un reactor nuclear. Claramente no es un reactor nuclear, pero es tecnología social, ¿sí? Y hay muchos instrumentos que evalúan el consumo de sustancias, las expectativas hacia el alcohol, la adicción a nuevas tecnologías. O sea, todo eso es valioso y te estoy hablando solamente del caso de la Facultad de Psicología y Instituto de Investigaciones Psicológicas que está radicado dentro de la facultad también, de la Universidad Nacional de Córdoba. En el territorio hay situaciones muy parecidas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Mar del Plata es quizás muy equivalente a nosotros en términos de capacidad instalada sobre esta temática. No quiero meterme en hablar de otros aspectos, ¿sí? Sobre temáticas más directamente vinculadas con salud mental y adicciones, ¿sí? Mar del Plata tiene, por ejemplo, el equipo de la doctora Mariana Cremonte, que ya no alcanza con decir que es el equipo de la doctora Mariana Cremonte. Es un equipo que ya tiene varias cabezas, por suerte, en donde han trabajado muchísimo sobre salud, sobre alcohol y seguridad vial, por ejemplo, ¿sí? Nada, entonces, si voy por esa vía, te tengo que decir que en relación a cómo estaba la realidad cuando yo arranqué, yo entré a mi facultad, a mi carrera en el 89, 90, en el 91 ya estaba dentro del laboratorio de psicología trabajando con el doctor Juan Carlos Molinas y dando mis primeros pasos en relación a los efectos de la exposición repetida al alcohol. En comparación a esa década, la situación en Argentina es sumamente buena, sumamente buena. Tenés muchos equipos de investigación, todos con financiamiento de sus propias universidades, muchos con financiamiento de CONICET o de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, e incluso algunos con financiamiento internacional, lo que implica en el contexto particular de hoy de Argentina, trabajando activamente y muy bien sobre temas de salud mental y adicciones con un abanico que va desde modelos animales con ratas a estudios con personas, ¿sí? Con metodologías de todo tipo y color rigurosas, cuantitativas, cualitativas, mixtas. La capacidad instalada está. Yo creo que esa primera respuesta que te tengo que dar es, estamos bien, mucho mejor. Qué bueno. ¿Sí? Ahora, si me preguntas cómo estamos en relación al fenómeno en particular, la respuesta es un poquito más complicada, ¿sí? Por ejemplo, tomo el caso particular de los estudios que viene conduciendo mi amiga y colega, la doctora Angelina Pilati. Ángel viene, ahora menos porque se ha concentrado más en población universitaria, ¿sí? Pero durante muchos años estuvo también trabajando en el ámbito escolar, ¿sí? Y lo que fue identificando, lamentablemente para la realidad argentina, es que en los últimos años sistemáticamente venía disminuyendo la edad de inicio en el consumo de alcohol. Y todos sabemos que la edad de inicio en el consumo de alcohol es un predictor malo, ¿sí? Claramente, cuanto más temprano te inicias en el consumo de alcohol, la predicción de cómo va a evolucionar ese pibe o esa piba es mala, ¿sí? Entonces, ese es un dato para preocuparse. Sí, sí. ¿Sí? ¿Ok? Quizás hace unos años para atrás no teníamos esa realidad, hoy la tenemos. Entonces tenemos una disminución en la edad de inicio en el consumo de alcohol que, si yo fuera un decisor de políticas públicas, debería disparar en mí el desarrollo de acciones de políticas públicas orientadas a ese sector, ¿sí? Fíjate vos que en el trabajo decía que justamente en el trabajo del módulo anterior, junto con Oscar Siraolo, nosotros encaramos esa temática del consumo de alcohol en una edad mucho menor, es decir, en las famosas previas que se están haciendo en niños preadolescentes, ¿no es cierto?, de 13 años a 16 años, y justamente es lo que veíamos nosotros acá, en el medio nuestro, ¿no?
Bueno, ese es un dato que muchos equipos de investigación han identificado, que además no es un fenómeno solamente argentino, el fenómeno de la previa o el fenómeno del botellón en España o el fenómeno similar en el ámbito anglosajón está ya identificado, hay mucha literatura al respecto y por eso yo puedo decir, con la vehemencia con la que traté de transmitirlo, de que es un predictor negativo, está clarísimo. Entonces, si yo ya tengo ese dato, ¿qué estoy esperando para desarrollar políticas públicas que vayan orientadas en esa dirección? Sí, ahí es donde vos encontrás quizás en relación a otros países más dificultades en el territorio argentino, ¿sí? Porque tenemos una administración federal, o sea, tenemos Cedronar, y cada provincia tiene su espacio. A veces notás que hay articulación en algunos elementos, en otros elementos no lo notás para nada, con lo cual es una complicación. Y a su vez esto que yo acabo de mencionar al final de mi presentación. Desde Cedronar o espacios similares falla la articulación, por ejemplo, con el CONICET o con las universidades públicas, que sería por lo pronto el primer lugar donde yo debería dirigir mi atención. ¿Sí? Argentina es reconocida por su sistema universitario público. ¿Cómo yo, siendo autoridad, por decirte algo, de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, o de Cedronar, o del área que sea del Estado, si tengo un problema que tiene que ver con la agenda de mi área, no voy a mirar hacia el sistema universitario para decir, che, gente, ¿qué me tiran para resolver esto? ¿Sí? Los mecanismos están, y si los mecanismos no están, el Estado tiene justamente todo a su favor para desarrollar los mecanismos administrativos, de gestión, para articular esas sociedades que siempre van a ser sociedades positivas, ¿sí? Una sociedad entre CONICET y cualquier dependencia gubernamental, una sociedad entre el sistema universitario público y cualquier dependencia gubernamental, siempre va a ser una sociedad positiva. Siempre va a haber margen para alimentar una política pública, para evaluarla, para revisarla, ¿sí? Sí, Oscar. perfecto. Sí, buenos días. Escuchándote atentamente a vos, Raúl, y también a Rubén recién, en la cual uno con los años que tuvo en la docencia trabajando, después de 25 años, la problemática del alcohol que veíamos en San Pedro Misiones, en las escuelas, sobre los chicos, sobre todo por el alcoholismo, pero por una mala práctica. Hoy, 25 años hacia acá, lo tenemos nosotros. Entonces, he escuchado tu análisis, quiero decir que estamos bien, pero vamos mal. Sí. No me cierran los números, vuelvo a repetir, o sea, lo dijo bien Rubén, 25 años y no, el Estado no tiene una política pública todavía en lo que es prevención. Es a mí me alarma realmente ver que estamos haciendo como el cangrejo, 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás y 1 costado. Ese desgraciadamente, o sea, comparto tu yo mirada, de hecho, acepto toda tu bibliografía, pero no lo veo plasmado en las políticas. es que no lo vas a ver plasmado de un día para el otro. O sea, Argentina es un país que históricamente ha sido reticente a meterse en el campo de las políticas públicas de una concepción moderna, es decir, de pensarla como algo que tiene que estar sostenido en el tiempo y que hay que evaluar, ¿sí? Y ahora tiene además una carga extra. La administración argentina, el gobierno que sea, tiene una carga extra que es que la nueva tendencia es avanzar hacia políticas públicas basadas en la evidencia. No es que las políticas públicas nunca existieron, ¿sí? La tradición de política pública es de larga data, ¿sí? Lo que pasa es que Argentina, por su idiosincrasia, no ha logrado avanzar. De hecho, en el terreno que le interesa esta diplomatura, lo que ha ocurrido con Cedronar es significativo. En Cedronar hemos tenido hasta un sacerdote al frente de Cedronar, ¿sí? Que pudo haber hecho un trabajo muy valioso en territorio, en su agenda, pero claramente la responsabilidad de dirigir Cedronar en todo el territorio, de integrar información territorial, epidemiológica, de definir políticas públicas, qué sé yo, quizás excede una figura con esas características, y solamente estoy dando un ejemplo, ¿sí? Pero de nuevo, el tema es no bajar los brazos, aprovechar cada oportunidad que haya para si vale el término, editorializar o bajar línea al respecto, que es lo que yo estoy haciendo acá. El gato dijo que soy un militante. Bueno, yo de hecho tengo una historia más de fracasos que de éxitos en términos de tratar de acercar lo que yo hago al campo de las políticas públicas, ¿sí? De hecho, te doy un ejemplo directo, ¿sí? Hace muchos años ya,
el área de adicciones de la provincia de Córdoba me citó para hacer una evaluación en el ámbito escolar sobre consumo de sustancias, ¿sí? Y en la misma mesa citaron las autoridades, voy a exagerar, de la oficina de al lado, del área de educación, ¿sí? No pude avanzar, porque no logré convencer a la autoridad de educación de que es valioso y es válido, y hay aspectos técnicos y éticos que se pueden considerar, preguntarle a un nene sobre si consuma sustancias o no, ¿sí? No pude avanzar, con una paradoja, porque dos dependencias del mismo Estado no se pusieron de acuerdo sobre la importancia y la factibilidad de hacer un estudio sobre salud mental y adicciones en el ámbito escolar, y con la paradoja además esta de que el financiamiento estaba, porque muchas veces te enfrentás con que el Estado te llama y te dice, bueno, es por el pancho y por la coca. Bueno, y vos ves si tomás la decisión de llevar adelante o no esa investigación. Pero en este caso, el área de adicciones tenía el financiamiento, pero no podíamos avanzar si no teníamos el visto bueno de educación. Y estamos hablando de dos dependencias dentro del mismo partido, dentro del mismo gobierno. Y no pudo avanzar, ¿sí? Como ese ejemplo, te puedo dar varios ejemplos más en donde desde la academia siempre pusimos todos los recursos necesarios y no pudimos continuar en esa dirección. Pero hay que insistir, hay que persistir, hay que seguir trabajando. Si vos me preguntabas hace 20 años atrás si yo creía que Argentina iba a tener una unidad de ciencia de comportamiento, primero, ni el concepto estaba instalado todavía, y hubiera sido muy difícil decirte, mira, sí va a haber una unidad de ciencia de comportamiento. Hoy, aunque está en zozobra, hay una unidad de ciencia de comportamiento. La temática está instalada en muchos gobiernos. De hecho, lo que hizo Gigiana Parker con su equipo en la organización de la RAC, de promover un espacio dedicado a las políticas públicas basadas en la evidencia, o darle la conferencia de apertura a la unidad de ciencia de comportamiento, me parece que fue una decisión muy positiva en un contexto bastante complicado, y va por ahí, por estimular esas conversaciones, por seguir laburando en territorio, por seguir generando evidencia, no dejar de reunir evidencia que alimente la eventual definición de una política pública, seguir machacando, seguir gritando, si vale el término, pero yo iría por ahí, ¿sí? No digo que sea una solución inmediata, creo que estamos en una pendiente bastante empinada, pero hay que seguir trabajando, discutiendo, poniendo sobre agenda el tema, así como, por ejemplo, en términos generales, todos los que trabajamos en salud mental seguimos celebrando que tengamos una ley nacional de salud mental, pero seguimos observando que no está plenamente implementada, seguimos demandando los recursos necesarios para ejecutarla. Bueno, esa es la dirección que creo que hay que seguir. Nacho Pereira levantó la mano y el anfitrión levantó la mano. Se está complicando esto. Nacho. Sí, yo iba por una línea similar a la que decían recién los compañeros, pero sobre todo pensando en que, bueno, justamente usted que lo había traído a colación, que Gigiana Parker creo que tiene algún punto de vista un poco más duros, ¿no? Desde, obviamente, un lado psiquiatra, ¿no? Y desde las políticas municipales, bueno, lo está coordinando una persona que es un trabajador social, que está genial, pero digo, ¿a dónde están, digamos, por qué los psicólogos, las psicólogas, los psicólogos no están en esos cargos, digamos, no podemos acceder y también formar parte de la decisión, de la ejecución de las políticas públicas? Eso por un lado, pero digo, pensando en que muchas de estas políticas terminan siendo hasta individualistas. Y yo digo porque conozco personas de primera mano que hicieron el tratamiento en la institución de Gigiana Parker, justamente, y ante el fracaso, digamos, de esa intervención, no hubo nada más. Si vamos a ver las estadísticas, ¿existen estadísticas de la efectividad de este tipo de tratamientos? Con castigos, por ejemplo, entonces, digo, probablemente sigamos reproduciendo estas soluciones más individuales, más individualistas, en vez de tener realmente políticas mancomunadas entre los diferentes estados, ¿no? Entre la nación, provincia y municipios, que tengan algún tipo de punto de vista, no sé si acordado entre todos, pero por lo menos que nos mantengamos en alguna tendencia. Por ejemplo, el prohibicionismo, regulacionismo, legalización. En eso es algo que no estamos de acuerdo. Además, por ejemplo, en ser abstencionista o no, la reducción de daños o no, son realmente puntos de vista que se chocan en la praxis. En la práctica, en el territorio se chocan.
Está bien. Eso por un lado, y pensando en la academia, usted que lo traía, que yo fui alumno de usted en algún momento hace bastantes años, pero digo, la orientación puntual que tiene la Universidad Nacional de Córdoba es psicoanalista, digamos, sigue siendo psicoanalista y tendiente al trabajo en la clínica. Digo, hay una materia anual que se llama psicoanálisis y todo el resto de materias, como por ejemplo Escuela de Corriente y Sistemas, pero muchas más, psicopatología, que están orientadas fundamentalmente en el psicoanálisis. ¿El psicoanálisis es la escuela que mayor evidencia arroja o no? Bueno, entonces también estaría bueno preguntarse si no se puede modificar algo. El plan de estudio de la Nacional, después de 33 años, cambió, pero sigue siendo muy parecido. Entonces digo, bueno, Vamos por partes, así también le damos sí, la sí, oportunidad en los minutos que quedan a que Raúl haga su comentario. bueno, Divido mi respuesta en tres partes, ¿sí? Sobre algunos creo que tengo una respuesta más completa y sobre otras no tanto. Integración o presencia de psicólogos y psicólogas en equipos técnicos, me consta que hay, quizás no en el nivel que uno querría, pero me consta que hay. Sí, por ejemplo, dentro del equipo de la provincia está Florencia Caneto, por ejemplo, que fue becaria doctora de CONICET, trabajó y se formó con Angelina Pilati, es una de las que fue responsable de la estructura del comportamental, me consta, porque me rompió mucho los quinotos pidiéndome información, apoyo, etcétera, etcétera, en el buen sentido de la palabra, digo, ¿no? Pero es una psicóloga formada en la Universidad Nacional de Córdoba, con CONICET, qué sé yo, no siguió el circuito completo, pero es docente de la casa en una de las materias de estadística de nuestra facu, forma parte de ese equipo técnico, hasta hoy, por lo menos, ¿sí? No fue sencillo que se incorporara a ese equipo técnico, pero bueno, no es sencillo para los psicólogos y psicólogas en general acceder a la administración pública y ocupar espacios de responsabilidad como asesor o como consultor científico técnico, ¿sí? No es una realidad solamente de Córdoba, es una realidad general y es una de las ironías de nuestra disciplina, ¿sí? Psicología en Argentina es una disciplina con muchos egresados, de hecho Argentina es el país con mayor cantidad de psicólogos por habitante, y sin embargo, como decís vos, y con eso avanzo sobre algunos de los otros elementos que vos comentaste, por tradición, por sesgo hegemónico, por lo que fuere, están fuertemente orientados hacia el ejercicio profesional y dentro del ejercicio profesional hacia la clínica de corte individual. ¿Sí? ¿Okay? Ahí tenemos otro desafío que es de nuestras propias unidades académicas y disciplinarias. ¿Sí? Donde tenemos que ver cómo hacer que ese número, que no es menor, y esa realidad que no es visible desde fuera, es decir, cuando vos ves cómo perciben la psicología desde fuera en Argentina, te dicen claramente que somos un ejemplo de sociedad, sí, por la incorporación que tenemos de temáticas psicológicas en la cotidianidad, llamamos la atención por esto que acabo de decir, la cantidad de psicólogos que tenemos por habitante, pero bueno, nada, todavía falta mucho en relación a cómo reorientar esa matriz, pasar de lo que establece la Ley Nacional de Salud Mental, de un dispositivo que históricamente ha sido de corte más individual a un dispositivo más sociocomunitario, si se quiere, ¿sí? Son todos desafíos. Yo no sé si la Universidad Nacional de Córdoba es totalmente psicoanalista, ¿sí? De hecho, yo no lo soy, para nada, ¿sí? Y Gato tampoco, ¿sí? Y de hecho, si preguntás a colegas de otras unidades académicas de Argentina, la mirada que ellos tienen es un poco paradójica, ¿no? Porque es cierto, no somos la mayoría dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, pero evidentemente somos lo suficientemente buenos en lo que hacemos, buenas en lo que hacemos, como para que desde afuera, cuando le preguntás a un graduado o a un colega de San Luis, de Mar del Plata, de la UBA o de Rosario, te digan, ustedes son la carrera de psicología más dura, más neuro, más psicocognitiva, cuando la realidad no lo es cierto, ¿sí? ¿Intentamos cambiar el plan de estudio? Por supuesto que sí, de hecho Raúl tuvo un rol protagónico como autoridad del equipo de gestión que lideró ese proceso. Como cualquier proceso de política académica, es un proceso en donde se trabaja en torno a consensos y concesiones. Se ganan algunas cosas, se pierden otras, ¿sí? Quizás no es el plan de estudios ideal, pero es el plan de estudio que pudimos tener o que podemos tener en este momento. Tiene contemplado una cláusula de revisión, ¿sí?
que yo aliento a que efectivamente se cumpla. Es decir, porque sería un ejemplo de política pública, ¿sí? Es decir, yo avanzo con un plan de estudio, veo si funciona o no funciona y tomo la decisión que haya que tomar respecto de si lo sostengo o no, ¿sí? Esto es una decisión que yo valoro, más allá de cómo resultó el plan de estudio, pero lo cierto es que desde el 86 hasta acá, esta facultad nunca había encarado un proceso de esas dimensiones, de esas características, de esa complejidad, y lo llevó adelante. Lo llevó adelante, ¿sí? La idea es que sea un proceso que se vuelva natural, o sea, que no genere una revolución interna dentro de la unidad académica, sino que permita que cada tanto generemos nuevos consensos, revisemos críticamente lo que hicimos, dónde estamos parados y a dónde queremos ir como colectivo dentro de esta facultad, ¿sí? Sería un buen ejemplo de política pública, realmente. Un plan de estudio es una política pública que debería resistir a una gestión de un color o de otro, que de hecho es la situación que estamos atravesando hoy en la Facultad de Psicología. Tenemos una gestión de otro color, que tiene su opinión sobre el plan de estudio. Bueno, nada, dentro de lo que establecen las reglas de la academia y lo que establece las reglas que se consensuaron en relación a particular a este plan de estudio, discutiremos qué podemos modificar, si podemos seguir sosteniendo una orientación anualizada y las otras no. Hay reclamos que son históricos, ¿sí? Cuando yo entré a esta carrera, ya se hablaba de que la cognitiva tenía que tener su propia cátedra, manual como psicoanálisis, por ejemplo. Y yo entré en el 89. ¿Sí? Nada, hay que seguir laburando en eso, no es la situación ideal, ¿sí? Y lo otro sí, reconozco que es muy difícil para psicólogos y psicólogas ingresar a la administración pública y contribuir genuinamente a ese espacio, ¿sí? Pero hay que seguir peleándolo. De nuevo, retomo un poco al final y ya le doy la palabra a Gato. Organismos como AWAPSI son los interlocutores máximos que tenemos las carreras de gestión pública para defender los derechos de nuestros egresados en trabajo concertado, en trabajo colaborativo, en trabajo cooperativo con las organizaciones profesionales, ¿sí? En el caso de Córdoba, con el Colegio Profesional de Psicología, ¿sí? Entonces, son dos estructuras que tienen que aprender a trabajar juntas o reaprender a trabajar juntas y presionar con los mecanismos adecuados para que nuestra disciplina gane los espacios que tiene que ganar genuinamente en estructuras, por lo menos del ámbito de la salud pública, que no es la única, ¿sí? Porque la provincia necesita psicólogos y psicólogas en el ámbito del Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Hay una señal alentadora, porque, por ejemplo, todo el proceso de evaluación del aprendizaje del ámbito escolar está hoy concentrado en el apoyo técnico de gente de psicología y CONICET, de Córdoba, por ejemplo, ¿sí? Pero son peleas que hay que seguir dando, pero que además son peleas que tenemos que darnos nosotros mismos, ¿sí? Es decir, si AWAPSI o el Colegio de Psicólogos fallan, quizás fallan porque nosotros desde las bases no le estamos sabiendo transmitir con suficiente intensidad y vehemencia que queremos que laburen en esa dirección para que más psicólogos y más psicólogas contribuyan genuinamente al campo de las políticas públicas como personal técnico especializado y como una de las disciplinas que, desde mi opinión, tiene la mayor cantidad de elementos posibles para contribuir genuinamente a ese proceso, ¿sí? Más que un economista, más que un administrador de empresas, ¿sí? Por las características de nuestra formación. A la tarde, si querés, seguimos charlando, Nacho, o me dejas tu comentario. Gato, si querés cerrar. Sí, en realidad ¿cómo están? Cuando me noté era para agregar algo muy puntualmente, pero bueno, ahora ya medio que se fue para el cierre, digamos. Son tres cuestiones. La primera, esta pelea por las políticas públicas basadas en la evidencia, que bueno, yo creo que vos encarnás, sos una buena síntesis de esta historia, hay que mirarla más como una película. Y quiero decir que ha tenido un devenir desigual y combinado, donde yo creo que si lo miramos retrospectivamente se ha avanzado y a veces también se ha retrocedido en algunos momentos, pero en general la resultante ha sido que estamos mejor, como vos decís, de lo que cuando antes teníamos que discutir si las políticas públicas tenían que apoyarse en la evidencia o en qué. Por supuesto que faltan cosas, hay problemas que exceden inclusive, a ver, si yo digo, para dar un ejemplo por fuera de esta temática, venimos de la pandemia, vimos que en la pandemia las medidas
preventivas y con mayor eficacia hasta que llegaron, y las vacunas mismas, eran medidas comportamentales. Aislamiento, distanciamiento, protección, eran medidas comportamentales. Sin embargo, los gobiernos, los medios de comunicación, a la hora de apoyarse o de consultar o de opinar, citaban a infectólogos. ¿No? Digo para que se entienda, cuando las medidas más seguras para la pandemia eran medidas que atendían a las ciencias del comportamiento, o sea, psicólogos, sociólogos, se recurría desde los propios gobiernos para gestionar estas políticas y para gestionar estas acciones a la medicina, a la biología. Es como si nos citaran a nosotros para hablar de las vacunas, digamos, ¿no? Cómo se hacen las vacunas. Sí podríamos opinar cómo incentivar a la gente para vacunarse, y es ahí donde, digamos, entra realmente las dificultades que tenemos para ser incorporados como disciplina, como ciencia, al radar de los que deciden las políticas públicas. Pues digo, es más global el problema, pero yo creo que hemos avanzado y seguimos avanzando, y personas como Juan Carlos son las que hacen que sigamos avanzando, porque él, como dije antes, es un militante de esto, consecuente, histórico, y que para nada abandona la pelea y la sigue dando. Y yo creo que además tenemos que empujarlo, hablando de empujón, a que sistematice esto en algún texto que sea muy importante, porque yo lo vengo escuchando, te escribí, Juan Carlos, porque es muy bueno todo esto que vos venís recuperando, y es una forma de seguir dando la pelea. Lo último, nobleza obliga, en esto de los ejemplos puntuales, nosotros estamos participando en este momento en una experiencia muy, muy rica, que es con la Municipalidad de Las Varillas, donde muchos de los que están haciendo esta diplomatura están becados por esa municipalidad, porque como parte de una política pública para desarrollar un plan que partió de capacitar. Pero actualmente, por ejemplo, y de manera muy loable, el mismo municipio ha llevado a cabo un relevamiento, utilizando cuestionarios generados en el Observatorio Argentino de Drogas, de la población estudiantil, para ver el estado de cosas y diseñar una intervención acorde a su situación. Esto es un municipio que actúa de esta manera, y creo que esto es auspicioso, digamos, y creo que además esta experiencia que está haciendo la Municipalidad de Las Varillas viene de una experiencia anterior que se hizo en la Municipalidad de Luque, digamos. O sea, tomaron de ahí, fue ahí que, digamos, yo creo que hay un camino abierto, que la pelea es dura, es difícil, es compleja, es desigual y es combinada, digamos, se avanza, se retrocede, pero en líneas generales estamos avanzando. Eso es lo que quería opinar yo, pero bueno, creo que Juan, a la tarde, cuando bajes un poco a tierra esto, va a ser más rica la discusión, pero bueno. A la tarde tengo ejemplos específicos de adicciones en donde vamos a discutir esto, de qué implica posicionarse en un lugar, generar evidencia de un lugar y cuáles son los efectos de adherir a eso, ¿no? Para también tener una mirada crítica sobre lo que estamos. Recién surgió un poco con la intervención de Nacho, ¿no? Si desde qué perspectiva nos paramos, qué es lo que decimos y qué es lo que podemos esperar en función de eso. Bueno, vamos a trabajar un par de ejemplos como para bajar a tierra, como dijo Gato, y nada, eso, ¿ok? Nos vemos, ¿a qué hora? A las 15. A las 15 horas nos vemos. Tenemos un ratito para almorzar. Bueno, felicitaciones. Nos vemos a esa hora. Cierro la grabación. Bueno, a las 15 nos estamos viendo. Hasta luego. Chau, chau.